Acá Pedro nos está recordando una verdad. Dios ve mi aflicción y Dios oye. Dios oye mi oración. Y con esta introducción, teniendo en cuenta, mire hermanas, Pedro acá les estaba hablando a un grupo de personas, primeramente, que no estaban en su lugar, en su provincia, en su lugar donde nacieron. Eran personas que lo que conocemos acá como desplazados. Eran expatriados. Estaban siendo esclavos. Y Pedro acá les está animando, les está dando consuelo, les está recordando la esperanza que hay en ellos. Y es la misma que Pedro nos está diciendo hoy a nosotros. Usted está cargada, usted tiene algo. Hermana, dejémosle esa situación, pongámosla en las manos de Dios y demos un paso al costado. Es lo que Pedro está aquí diciéndole a estas personas y es lo que la palabra de Dios hoy nos dice a nosotros. Quise arrancar con esto porque realmente usted viendo los versículos es un mandato. Es un mandato. Humillarnos bajo la mano de Dios va a traer una consecuencia. ¿Y cuál va a ser? Que vamos a tener esa paz. No nos humillamos para que Él solamente cambie una circunstancia. Nos estamos humillando para que Él tome todo el control y yo no voy a intervenir en absolutamente nada. Porque nosotras somos expertas en decir, sí, Dios tiene el control. Pero ¿cuánto intervenimos nosotros? ¿Cuánto queremos nosotros sabotear lo que Dios quiere hacer? Porque muchas veces, hermanas, nos creemos más misericordiosas, más buenas que Dios. A veces creemos que necesitamos ayudarle a Dios. Pero el versículo acá nos está diciendo es, echen toda vuestra ansiedad sobre Él y Él tiene cuidado de ustedes, porque Él tiene cuidado de ustedes. No nos está dando un para qué, no nos está diciendo eche toda vuestra ansiedad sobre Él, que Él le va a solucionar en 2 días. Simplemente nos está diciendo el por qué debemos ir a Él, porque Él cuida de nosotros. Y ayer en la reunión de oración, el hermano nos hablaba acerca de la fe. Hermanas, debemos tener fe de que efectivamente Dios cuida de nosotros. Y que cuando yo suelto mi carga, Él es el Dios que me ve y el Dios que me oye. Y Él va a orar. ¿Cómo va a orar? No sé. Pero yo tengo que tener fe de que Él cuida de mí. Y de lo que Él va a hacer, está cuidando de mí. Y ese capítulo, en esta lección nos habla mucho acerca de los hijos. Y vamos entonces a irnos ahorita con esta introducción. Vamos a ir directamente a Génesis 21, del 8 al 21. Les voy a leer a su favor. Dice, el niño Isaac creció y fue destetado. Bueno, les estoy leyendo en otra versión. Esta es la nueva versión internacional. Dice, el niño Isaac creció y fue destetado. Ese mismo día, Abraham hizo un gran banquete, pero Sara se dio cuenta de que el hijo que Agar la egipcia le había dado a Abraham se burlaba de su hijo Isaac. Por eso le dijo a Abraham, echa de aquí a esa esclava y a su hijo. El hijo de esa esclava jamás tendrá parte en herencia con mi hijo Isaac. Este asunto angustió mucho a Abraham,
porque se trataba de su propio hijo. Pero Dios le dijo a Abraham, no te angusties por el muchacho ni por la esclava. Hazle caso a Sara, porque tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Pero también del hijo de la esclava haré una gran nación, porque es hijo tuyo. Al día siguiente, Abraham se levantó de madrugada, tomó un pan y un odre de agua y se los dio a Agar, poniéndole sobre los hombros. Luego le entregó a su hijo y la despidió. Agar partió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Cuando se acabó el agua del odre, puso al niño debajo de un arbusto y fue a sentarse sola a cierta distancia. Pues pensaba, no quiero ver morir al niño. En cuanto ella se sentó, comenzó a llorar desconsoladamente. Cuando Dios oyó al niño sollozar, el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué te pasa, Agar? No temas, pues Dios ha escuchado los sollozos del niño. Levántalo y tómalo de la mano, que yo haré de él una gran nación. En ese momento, Dios le abrió a Agar los ojos y ella vio un pozo de agua. Enseguida fue a llenar el odre y le dio de beber al niño. Dios acompañó al niño. En la nueva versión, en la Reina Valera dice, Dios estaba con Ismael y fue creciendo, vivió en el desierto y se convirtió en un experto arquero. Habitó en el desierto de Parán y su madre lo casó con una egipcia. Vemos acá una situación completamente difícil, tanto para el padre como para la madre. Vemos a Sara impartiendo una decisión que le afectaría obviamente a Abraham, a Agar y a Ismael. Sara le dice, él no va a heredar con Isaac, échalos, sácalos de acá. Una decisión bastante fuerte. ¿Cómo saco yo a mi propio hijo? ¿Cómo lo echo? Tal vez muchas se han encontrado en esta misma situación. ¿Cómo yo le digo a mi hijo que no tiene la culpa de absolutamente nada, que va a tener que ser criado lejos de mí, que no voy a estar allí con él, que se tiene que ir? Una decisión bastante difícil para Abraham, ¿cierto? Sara hace esta petición, pero lo más impactante es que hasta aquí uno podría decir, uy, esa Sara sí es horrible. O sea, no pensar en Ismael. Ismael era un joven en ese momento y sí, es verdad, se estaba burlando de Isaac, pero pues tampoco la cosa era para tanto, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando Dios mismo es el que dice, haz lo que te dice Sara? Wow, entonces Dios se está equivocando, Dios está siendo injusto, Dios está avalando la injusticia que Sara va a cometer. Y en esta situación, hermanas, yo me ponía a meditar y cuántas veces nosotros, Dios manda hacer algo y nosotros decimos, no, venga, eso entra como en reversa. Un momento, Dios, lo que usted me está pidiendo no es, eso es algo injusto. Y entramos muchas veces, no directamente, pero muchas veces cuestionamos a Dios por el actuar. Y acá se requiere fe. Fe para entender que Dios es bueno, que su voluntad es buena, agradable y perfecta,
y fe para entender que Él cuida de mí y que cuidará, en este caso, iba a cuidar de Agar y de Ismael. Abraham estaba angustiado, pero Dios le dice, haz caso a Sara, haz caso a Sara, haz lo que Sara te pide. Y le da un porqué, porque tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Ismael era el hijo que él había concebido con la esclava en la carne. Ismael no tenía la culpa, pero Dios le está pidiendo a Abraham que lo despache, que lo deje ir. Y yo quiero, hermanas, que en un momento nos pongamos en esta situación. ¿Qué hay cuando Dios nos está pidiendo algo precisamente que genera un dolor que va en contra de mi razonamiento, que va en contra de lo que yo pienso y que yo dudo que es injusto? Pero Dios le da un alivio a Abraham, le dice, pero también del hijo de la esclava haré una gran nación porque es hijo tuyo. Porque es hijo tuyo. Tranquilo, Abraham, tranquilo. Yo cuidaré de Ismael. Yo cuidaré de Ismael. Todos conocemos la historia cuando Abraham va y va a sacrificar a Isaac. Pero la de Ismael, poco la verdad le damos importancia. Lo pasamos de largo. Pero ¿qué sintió Abraham el tener que despedir a Ismael? Era su hijo también. Era su hijo. Sí, un hijo concebido en la carne, es verdad. Un hijo que nació del pecado, pero era su hijo, lo amaba y lo tuvo que despedir. Y lo maravilloso es como Dios le está diciendo, entrégamelo, que yo voy a cuidar de él. Yo haré de él una nación grande porque es tu hijo. Es tu hijo. Mis hermanas, quiero que vamos a Gálatas 4 del 21 al 31. Y allí vamos a entender el por qué Dios le dice a Abraham que le haga caso a Sara, que saque a Agar y a Ismael de allí. Dios siempre tiene propósitos. Dios ve todo el panorama, nosotros no. Y en Gálatas 4, Pablo nos da esta explicación. Vamos entonces a Gálatas 4. Es una explicación que en este momento Abraham solamente sabía que Dios se iba a encargar de hacer una nación grande para Ismael. Agar no tenía la menor idea de por qué estaban sucediendo las cosas. Vamos del 21 al 31, se los voy a leer. Permítame en un momento que lo voy a leer. Este sí lo voy a leer en la Reina Valera. Permítame un momento. O si alguna lo desea leer en la Reina Valera, por favor, que lo pueda leer del 21 al 31, por favor. Buenos días, mis hermanas. Si quieres, lo leo, hermanita. Dale, mi hermana, bien pueda. 21 al 31 nos dice la palabra del Señor. 4. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría por estas mujeres
porque una alegoría, pues de estas dos mujeres, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está con sus hijos, está en esclavitud, perdón. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú, que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermana. Entonces tenemos en Gálatas que Pablo está explicando lo siguiente. El hijo de Agar era el hijo de la carne, era el hijo de la ley, representa la Jerusalén actual, que está en esclavitud, bajo la ley, bajo la carne. Isaac es la Jerusalén de arriba, que es la promesa, la gracia, el espíritu. Isaac es el hijo de la promesa. Dios tenía un plan, mis hermanas, y Dios no podía permitir que el hijo de la libre viviera con el hijo de la esclava, por una razón. No se podía mezclar, hermanas. ¿Por qué no se podía mezclar? Porque gracias a la promesa que Dios le hizo a Abraham y gracias a la descendencia que Dios le dio a Abraham a través de Isaac, es que usted y yo hoy somos salvas por gracia. Dios tenía un plan. Este plan implicaba una generación que iba a nacer para él, una generación que Dios le iba a dar a Abraham, donde le iba a revelar al Mesías, donde le iba a dar al Mesías. Por eso el hijo de la esclava no podía convivir con el de la libre. Ismael representaba la ley, la carne, el pecado. Estaba bajo la ley. Y Dios desde allí quería separar su pueblo de los esclavos, de la esclavitud. Esto implicaba algo espiritual, hermanas. La decisión que Dios toma aquí, que Dios le dice a Abraham, saca a Ismael y Agar, significaba algo espiritual para nosotras. En ese momento Abraham no lo tenía y Agar tampoco lo tenía. Hoy nosotros tenemos toda la Biblia completa y nos cuenta todo. Esto era algo espiritual, hermanas. Dios no lo estaba haciendo basado en las circunstancias. Dios no estaba hablando de que el hijo de Agar no iba a heredar, no estaba hablando de herencia física, de herencia material, estaba hablando de algo espiritual. Dios necesitaba apartar un pueblo para él. Y el hijo de la esclava no era parte de ese pueblo, porque la promesa era para Isaac. ¿Y cómo lo vamos a ver? Devolvámonos a Génesis 17. Ayer que en la reunión de oración, este pasaje no lo tenía, pero ayer que el hermano leyó, yo me fui a leer más abajo de lo que él leyó y wow, esto realmente, hermanas, la escritura es bella. O sea, cómo Dios habla de una manera. Génesis 17, y lo voy a leer
en la nueva versión internacional. Estaba buscando en la Reina Valera, pero lo voy a leer en esta. Ya les digo el versículo, mis hermanas, que Génesis 17:17 dice así. Entonces Abraham inclinó el rostro hasta el suelo y se rió de pensar, ¿acaso puede un hombre tener hijos a los 100 años y Sara ser madre a los 90? Por eso le dijo a Dios, concédele a Ismael vivir bajo tu bendición. Mire la petición que Abraham le hace aquí. El contexto es que Abraham está hablando con Dios y Dios le está diciendo acerca de la circuncisión, ¿cierto? Y mira lo que Abraham le pide a Dios acá. Concédele a Ismael vivir bajo tu bendición. Abraham sabía que Ismael había sido engendrado bajo la carne, bajo el propósito de él, que no era el hijo de la promesa. Pero Abraham amaba a su hijo y le hace una petición a Dios, concédele a Ismael vivir bajo tu bendición. Y mire lo que Dios responde. Mire la bondad de Dios a pesar de nuestro pecado. Dios le contesta, pero es Sara tu esposa, la que te dará un hijo, al que llamarás Isaac. Yo estableceré mi pacto con él y con sus descendientes como pacto perpetuo. En cuanto a Ismael, ya te he escuchado. Ya te he escuchado. Yo lo bendeciré, lo haré fecundo y le daré una descendencia numerosa. Él será el padre de 12 príncipes. Haré de él una nación muy grande. Pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el hijo que te dará Sara de aquí a un año por estos días. Hermanas, yo no recordaba este pasaje, la verdad, yo sí seguramente lo he leído porque he leído varias veces Génesis, pero este pasaje ayer habló. Ya Abraham había pedido por su hijo y Dios ya le había dicho sí, lo voy a bendecir, pero mi pacto va a ser con Isaac. Dios no va a cambiar por mi pecado. Dios ya determinó algo y él no va a cambiar. Te equivocaste, Abraham. Tuviste un hijo que yo no te dije que tuvieras. Pero aún así lo voy a bendecir. Pero mi pacto va a ser con Isaac, porque ese es mi propósito, porque de Isaac iba a salir el pueblo de Israel, el pueblo que era para Dios. Mas, sin embargo, Dios no deja a un lado a Ismael. Hermanas, este capítulo habla acerca mucho pues, de los hijos. ¿Qué nos está deteniendo entregarle nuestros hijos a Dios? ¿Qué es lo que está haciendo que yo no dejo mis hijos en el altar de Dios? Cuando tengo un hijo que no es creyente, cuando tengo un hijo que está en rebeldía, cuando tengo un hijo que no es como yo esperaba que fuera, cuando tengo un hijo que no está dando fruto. Abraham tuvo que, yo sé que este capítulo se trata de hablar de Agar y ya vamos para allá, pero tenemos que darle esta importancia. Abraham se desprendió de un hijo porque Dios se lo ordenó. ¿Qué nos está diciendo nosotros Dios que nos desprendamos y no lo hemos hecho? ¿Qué hijo no le hemos entregado y hemos confiado que Él va a cuidar de él? Que Él va a cuidar de él y que yo voy a estar viendo a la distancia.
y que yo no voy a meter mis manos. A veces estamos aguantando pecado de nuestros hijos simplemente porque ¿cómo lo voy a dejar ir? ¿Cómo voy a permitir que Satanás lo coja y se vuelva peor? No, más bien yo le aguanto aquí. Yo más bien le aguanto aquí, mis hermanas, porque es que si yo lo dejo ir, si yo me le opongo, él se va a volver peor. Y queremos ser más buenas y más misericordiosas que Dios. ¿Saben por qué, hermanas? Porque hemos perdido la fe. Porque se necesita fe para entregar un hijo. Se necesita fe para confiar que Dios va a cuidar de él. Hay algo que nos tenemos que meter en la cabeza. Si yo amo a mis hijos, Dios los ama más. Yo no alcanzo ni siquiera la 10ª parte del amor que Dios puede tener por mis hijos. Si yo quiero el bien para mis hijos, Dios lo quiere más. Lo que pasa es que eso implica cosas que van en contra de lo que nosotros creemos. Wow, ¿Abraham dejar ir a un hijo por el capricho de Sara? ¿Cómo se le ocurre a Abraham que Ismael se va a criar lejos de él? ¿Cómo le va a dejar toda la responsabilidad a Agar? Pero Dios, no era Sara solamente la que se lo pedía, Dios mismo se lo pidió. Dios mismo le dijo a Abraham que dejara ir a su hijo, que él cuidaría de él. Espérenme un segundito acá, esto no me quede. Ay, perdón. Ahora vamos a la parte que toca con Agar. Agar sale, no entiende las razones, pero ella sale y se va. Se va al desierto. Y dice, se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Mis hermanas, Agar también entregó su hijo a Dios. Ella sabía que ella ya no lo podía sustentar. No tenía agua. No tenía cómo, estaban en un desierto donde no hay agua. Ella no tenía cómo más sustentarlo. No tenía cómo más darle, cómo prolongarle la vida. Agar estaba en una situación donde la única opción era entregar su hijo a Dios. Y dice que se retiró de él, dice, lo echó en el arbusto, debajo de un arbusto. Y esa palabra echó es la misma palabra que Pedro está usando en echando toda vuestra ansiedad sobre él. Es la misma palabra. Echar significa deje ahí y vaya y mire lo que va a suceder. Eso, esa misma palabra que habla acá en Génesis de que ella echa a su hijo debajo del arbusto y se retira, es la misma palabra que Pedro está usando en el versículo que leímos ahora, de Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre él. Eche su ansiedad y vaya, mire lo que va a suceder. Y fue exactamente lo que Agar hizo.
Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. ¿Qué voz fue la que escuchó Dios? La voz del muchacho. Cuando Agar echa a su hijo allí y se retira, ¿qué voz es la que está escuchando Dios? La del muchacho. Cuando yo dejo a mis hijos en el altar y me retiro, Dios los va a oír a ellos, porque ellos se van a tener que enfrentar con Dios, porque ya mamá no está, ya papá no está, ya no tienen a nadie más, sino que van a tener que mirar a Dios. Y Dios va a oír la voz de ellos. ¿Y a quién se dirige Dios? Oye al muchacho y va y habla con Agar. Y oyó Dios la voz del muchacho y el ángel de Dios llama a Agar desde el cielo. No temas porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Levántate, alza al muchacho. Ahora sí, cuando tu hijo está clamando a Dios, ve, corre, levántalo, sosténlo, pero porque ya tu hijo está clamando a Dios. No porque tu hijo continúa en el pecado, en la rabieta, en la desobediencia, en la rebeldía. Ve y levántalo porque él ya clamó a Dios y Dios lo oyó. Y ahí sí, levántalo y sosténlo. Ayúdalo. Guíalo. Pero mientras él no lo haga, mientras él no clame a Dios, síguelo mirando a la distancia y deja que Dios cuida de él. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Y fue lleno el odre de agua y le dio de beber al muchacho. Dejemos, hermanas, que Dios abra nuestros ojos y le demos de la fuente del agua viva a nuestros hijos. Dejemos que Dios trate con nuestros hijos o con nuestro esposo o con el que Él nos esté pidiendo que le entreguemos. Dejemos actuar a Dios y esperemos hasta el punto que Él nos va a llevar, a donde Él nos va a decir, ve, ayúdalo. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habló y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán y su madre tomó mujer de la tierra de Egipto. Hermanas, Dios cuidó a Ismael, lo cuidó. Le dio una nación, se la dio. Dios le cumplió a Abraham. Dios cuidó a ese muchacho, no lo dejó morir en el desierto. Si nuestros hijos están en el desierto en este momento, Dios no los va a dejar morir allí. Salmo 55, 22 dice, echa sobre Jehová tu carga y él sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Lucas 19, 42 dice, acá es una escena hermosa, el Señor Jesús estaba frente a Jerusalén y dice el versículo anterior que él llora. Y dice, si tú también hubieras sabido en esta día lo que conduce a la paz, pero ahora están oculto a tus ojos. Es decir, me cansé de decirte, Jerusalén, quise que tú vivieras, que tú supieras qué es lo que te da paz, pero tú no quisiste. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en esa posición? Que no queremos escoger lo que nos conduce a la paz.
Y por eso está oculto de nuestros ojos la respuesta de Dios, la bendición, porque no escogemos confiar en Él. Y Salmos 46:10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Mis hermanas, el domingo hablábamos acerca de el hermano que predicó el domingo, citaba este pasaje. Hace 8 días yo también lo cité. Estad quietos muchas veces, es mire usted, observe lo que Dios va a hacer. ¿Y qué va a hacer usted mientras tanto? Ore, ore, humíllese delante de Dios y eche su ansiedad sobre Él. Eche su carga, ore. A veces queremos ayudar tanto a Dios que lo único que hacemos es estorbarle en su propósito. Dios tiene un propósito espiritual, Dios tenía algo espiritual. Por eso necesitaba que Ismael se fuera. Porque el hijo de la promesa era Isaac. De allí él iba a levantar la nación de Israel. Y de la nación de Israel, él iba a levantar un pueblo para la gloria y honra de su nombre. Nosotros venimos de ese linaje. Porque hemos creído en el Señor Jesús. Eso tenía una razón más poderosa que el simple hecho de que Ismael se criara o no con Abraham. Ya Abraham había estado con él tal vez 14, 16 años más o menos. Abraham había estado con él. Abraham ya había tenido el tiempo para enseñarle de su Dios, para haber compartido con él, para haber sembrado en él. Pero era el momento de una despedida. Y así como Abraham entregó su hijo a Dios, Agar lo hizo. Agar también lo hizo. Cuando vio que ya no podía hacer absolutamente nada por él. Lo echó bajo el arbusto, lo dejó allí y miró a la distancia. Y allí observaba lo que iba a suceder. Y sucedió el milagro. Porque Dios es un Dios que ve y oye. Sucedió lo que ella no esperaba. Dios habla y dice, oí la voz del muchacho. Oí la voz del muchacho. Mis hermanas, Dios nos ve y nos oye. Pidámosle a Dios que nos dé sensibilidad para escuchar su voz y para estar donde debemos estar, para no interferir con sus planes eternos. Si usted desea que su esposo, sus hijos, su familia sea salva, Dios lo desea más porque Él mismo envió a su hijo a morir para que pudiéramos tener la salvación. Él no quiere mandar a nadie al infierno. El infierno lo hizo para Satanás y sus ángeles, no para el ser humano. Él no quiere que nadie perezca. Ese es su deseo. Dice la palabra de Dios, Él desea que todos los hombres sean salvos. Ese deseo ferviente que usted tiene por la salvación de sus hijos, para Dios es más. El deseo de Dios es que todos podamos estar en el cielo. Pero es claro, es completamente claro que unos decidieron endurecer su corazón. Por eso Él hace la separación, mis hermanos. Él hace esa separación.
la Jerusalén de ahora y la Jerusalén de arriba. Todos tenemos la oportunidad de poder entrar a la Jerusalén de arriba, pero algunos prefieren quedarse en la Jerusalén actual. Y la que va a reinar con él es la Jerusalén de arriba. Quien va a tener parte, quien va a heredar, es la Jerusalén de arriba. Por gracia, solamente por gracia. Señor, damos gracias por tu misericordia. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque es verdad, ahora conocemos toda la escritura, pero en ese momento tal vez ni Agar ni tal vez Abraham no entendían tal vez todo. Abraham sí tuvo la fe de que su hijo sería cuidado por Dios. Agar también tuvo 2 encuentros con Dios. 2 encuentros en los cuales ella pudo palpar que Dios la vio y que Dios oyó. Señor, ayúdanos a ser sensibles a tu voz, a obedecer a lo que nos estás llamando. Ayúdanos a tener la fe para confiar en ti y no dudar de tu bondad, no dudar de que eres un Padre amoroso, aun cuando tal vez haces cosas que nosotros no entendemos, cosas que tal vez pueda que parezcan injustas. Pero no lo son, Señor, porque tú eres justo. Porque tú decides, Señor, y tu amor es tan grande, Señor, que has visitado la humanidad. Y has decidido dar un periodo de gracia. Has decidido sacarnos de la esclavitud y nos has dado la gracia para que la contemplemos y para que creamos y para que podamos ser justificados, Señor, por medio de nuestra fe. Gracias por haber enviado a tu Hijo, porque Él sí cumplió la ley. Y gracias a lo que Él hizo, hoy nosotros podemos ser salvas, podemos disfrutar de una herencia que no nos correspondía, pero que a ti te ha placido darnos. Ayúdanos, Señor, a creer. Ayúdanos nuestra incredulidad. Te lo rogamos, Señor. Gracias porque es tu Espíritu Santo quien habita en nosotros y quien nos enseña y quien nos redarguye. Y te pido, Señor, hoy por cada una de las mujeres que están aquí, Señor, que nos ayudes a echar toda nuestra carga sobre ti, porque no es fácil soltar la carga, porque nos aferramos a ella. Ayúdanos, Señor, danos la fe. Por favor, te lo pedimos. Y gracias porque hoy tu palabra nos está diciendo, yo veo, yo oigo, yo cuidaré de ti.
Tranquila, no estás sola. Gracias. Gracias porque eres un Dios real. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanas, cuénteme quién logró hacer el taller, alguna pregunta, algo